Buenas noches. Vamos a iniciar con la presentación de los temas de clase de manera virtual. Vamos a hablar del tejido conectivo especializado en sostén y este video se va a tratar únicamente del tejido cartilaginoso. Cuando comparamos el tejido cartilaginoso con los otros tejidos conectivos, pues sabemos que este está especializado en sostén. Y su ubicación en los diversos lugares hace que también se presenten tres tipos diferentes de cartílago: el cartílago elástico, el cartílago hialino, el cartílago fibroso. El cartílago hialino va a estar presente en las articulaciones y en las costillas. Es el que vemos marcado con azul. El cartílago elástico va a estar presente en las orejas y en la laringe, marcado con verde. Y el cartílago fibroso va a estar en los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis, marcado de color rojo. Las funciones que se le atribuyen a ese cartílago en general son la locomoción, el soporte y hacer el esqueleto fetal. El tejido cartilaginoso va a tener tres funciones principales. La primera función es la de la locomoción, debido a que este cartílago pues recubre las superficies articulares. Eso hace que el cartílago sea una estructura especializada en absorber los choques y facilitar el desplazamiento de los huesos. Su segunda función es de sostén o soporte, porque el cartílago sirve de armazón flexible y resistente a la vez en la estructura de la oreja, de la laringe y de nuestra tráquea. Y su tercera función es constituir lo que es el esqueleto fetal, así que sirve como molde para la formación posterior de los huesos y para el mantenimiento de esa formación, de ese crecimiento después del nacimiento. El cartílago va a estar compuesto por tres componentes principales. De afuera hacia adentro, el pericóndilo en su parte interior, por ser tejido conjuntivo, tener una amplia cantidad de matriz, y en ella se van a encontrar presentes las células. El pericondrio se divide en dos estructuras: pericondrio fibroso y pericondrio condrogénico. La matriz extracelular pues tiene las fibras que le dan diferentes atributos. Así, las fibras de colágeno le dan resistencia a los estiramientos, las fibras elásticas lo hacen que sea semirrígido, y la presencia de agricanos le da resistencia a las presiones, también lo ayuda a mantener la hidratación. La sustancia fundamental amorfa le da protección y soporte a la vez. Entre las células del cartílago tenemos las células condrógenas, los condroblastos, los condrocitos, y en algunos libros se mencionan los condroclastos. Entonces, hablemos de la primera estructura, el pericondrio. El pericondrio pues es la capa más externa que rodea, que delimita, que bordea el cartílago. Y este va a tener dos capas: la capa de pericondrio fibroso, que es la capa externa, que va a estar formada por tejido conectivo fibroso, donde van a estar presentes no solo los fibroblastos, sino también las fibras de colágeno. Es ese que se muestra en la gráfica, marcado con la línea roja. Hacia el interior del cartílago entonces vamos a tener el pericondrio condrogénico. Esa es la capa más interna, está marcada con la línea azul. Allí vamos a tener presentes las fibras de colágeno, pero ya más finas, y lo que son las células condrógenas y los condroblastos. Las funciones de este pericondrio entonces van a ser: para el pericondrio fibroso, servir de apoyo para soporte de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos. Así garantiza la nutrición del cartílago, que en sus partes internas pues va a ser avascular. El pericondrio condrogénico va a tener esas células condrógenas y condroblastos, que son los que se encargan de producir la matriz extracelular tan abundante en este tejido. Así que el cartílago se va a regenerar a partir del pericondrio con estas células condrógenas. Después viene la segunda estructura, que es la matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta por colágeno en un 15 a un 20%. El colágeno más abundante es el colágeno de tipo 2. Va a tener la presencia de proteoglicanos, donde sus principales glucosaminoglicanos van a ser
el condroitín sulfato 4 y el condroitín sulfato 6, y sobre todo la presencia de agreganos y de glicoproteínas, que van a constituir un total del 10% de la matriz extracelular. El agua va a estar entre el 65 al 80% del cartílago y va a presentar también largas cadenas de ácido hialurónico. Esta matriz extracelular se presenta en unos casos mineralizada y en otros no. Las funciones de la matriz pues van a ser ayudar a retener agua, a mantener la viscosidad, va a ayudar también a la difusión pasiva de todos los nutrientes y de los gases como el oxígeno, también se va a encargar de hacer la recepción de los desechos celulares y al mismo tiempo va a impedir los procesos infecciosos, o sea que va a dificultar el paso de otras estructuras celulares a este tejido. En sus funciones pues va a estar la de ayudar a que haya resistencia a la compresión y también va a permitir elasticidad para soportar esas fuerzas. La matriz extracelular se subdivide en territorios, entonces vamos a tener, de acuerdo a la proximidad con el condrocito, primero una cápsula pericelular, después una matriz territorial y más distante una matriz interterritorial. Entonces, pegado al condrocito, bien pegadito, vamos a ver lo que son esa cápsula pericelular, vamos a ver luego las matrices territoriales y por último vamos a ver la matriz interterritorial. La cápsula pericelular está formada por unos 3 micrómetros de grosor y es la que está ahí inmediatamente continua a las lagunas y es rica en colágeno tipo 9, 10 y 11. Las matrices territoriales están alrededor de lo que son esas cápsulas pericelulares, van a tener un tamaño aproximado de 50 micrómetros, van a tener poco colágeno y su sustancia más abundante es el sulfato de condroitina. Las matrices interterritoriales son las que ocupan el mayor volumen, son ricas en colágeno tipo 2 y tienen una menor cantidad de proteoglicanos. Como correlación clínica, pues se tiene la displasia cantomélica, que es una alteración del desarrollo óseo, que se presenta con una herencia autosómica dominante, se caracteriza por el encorvamiento de huesos largos como el fémur y la tibia, aunque también pues van a tener otras alteraciones a nivel orofacial, alteraciones cardiopulmonares y también neurológicas. Estas alteraciones se asocian con mutaciones en el gen SOS9. La tercera estructura son las células del cartílago. Vamos a hablar de las células condrógenas, que estas pues se van a encontrar en el pericondrio y que son las que dan origen a otros tipos celulares. Cuando estamos en un tejido mal vascularizado, estas células condrógenas dan origen a condroblastos y en tejidos bien vascularizados, estas células condrógenas pueden dar origen también a osteoblastos, que son células del tejido óseo. Las células condrógenas se caracterizan por tener formas alargadas, formas de uso, tienen su núcleo ovalado y pueden tener 1 o 2 nucleolos y su citoplasma se va a ver basofílico. Después vienen los condroblastos. Vamos del pericondrio hacia el interior del cartílago. Los condroblastos se van a encontrar todavía en el pericondrio. Ellos se derivan de lo que son las células mesenquimatosas y se encargan de producir la matriz extracelular del cartílago. Estas células también se van a ver en forma alargada, su núcleo va a ser ovalado, va a ser redondo, pequeño y su citoplasma va a ser basófilo. Después viene el grupo de células de los condrocitos. Los condrocitos ya son la célula madura del condroblasto. Ella se caracteriza porque ya se encarga de una abundante producción de matriz extracelular. Entonces vamos a ver que los condrocitos se ven sumergidos dentro de lagunas
Y a medida que los condrocitos van haciendo sus divisiones mitóticas, entonces van a ir formando grupos, a los cuales se les llama grupos isógenos. Y van a estar todos ubicados dentro de una misma matriz territorial. Los condrocitos se van a ver como células ovoides o redondas, con un citoplasma basófilo, con una gran cantidad de inclusiones lipídicas y un núcleo pequeño y redondo. Aquí los podemos observar. Algunos libros hablan del condroclasto y hablan de ellos como células grandes y que son responsables de la absorción del cartílago, que son células multinucleares. Como correlación clínica se tiene la condroplasia. También es una enfermedad con herencia autosómica dominante de carácter genético y es un padecimiento en el que lo que disminuye es la proliferación de los condrocitos de la placa epifisiaria de los huesos. Así que vamos a ver poco crecimiento, lo que llamamos comúnmente enanismo, donde va a haber una desproporción entre lo que es la longitud del tronco con respecto a la longitud de las extremidades en el individuo. El crecimiento del cartílago va a ser de dos tipos. Un crecimiento que se llama intersticial o endógeno, que es el que se grafica en esta primera gráfica, y un crecimiento de aposición o exógeno. El primer crecimiento, el intersticial o endógeno, entonces en esto vemos que esos grupos isógenos que vienen de las divisiones mitóticas de un mismo condrocito, pues se van a dar las divisiones, se van a dar en el mismo sentido. Entonces vamos a ver que esos grupos isógenos se ven alineados. Esos grupos isógenos que están así alineados, entonces lo que van a hacer es que van a producir cada condrocito abundante matriz a su alrededor, van a empezar a chocarse entre ellos, van a empezar a alejarse entre sí. Entonces esto va a hacer que se incremente el tamaño del cartílago porque hay mayor producción de matriz internamente que hace que este se vaya aumentando de tamaño hacia la zona externa. En el crecimiento de aposición o exógeno, lo que vamos a ver es que empieza a haber crecimiento desde la parte interna de lo que es el pericondrio que está al exterior del cartílago. Entonces, aquí se van a ver la proliferación de nuevas células. Estas células van a empezar a dividirse y a medida que van produciendo su matriz extracelular, pues se van a ir sumergiendo a la parte más profunda del pericondrio hasta llegar al centro del cartílago. Entonces el crecimiento se ve que la división celular va a empezar afuera y que va a ir llenando los espacios internos con células. Al estudiar los cartílagos vemos que se presentan diferentes tipos de cartílagos. En el periodo embrionario vamos a ver que ese cartílago embrionario pues va a tener un pericondrio que es celular y delgado, una matriz extracelular que es muy escasa y lisa y unos condrocitos que se ven pequeñitos. Luego viene el cartílago propiamente dicho, que se divide en tres tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El cartílago hialino pues va a tener una matriz en la que no se observan muchas fibras. El cartílago elástico va a tener una abundante presencia de fibras elásticas y el cartílago fibroso va a tener abundante presencia de fibras de colágeno en su matriz extracelular. A estos cartílagos también los diferencia la presencia de pericondrio. El pericondrio va a estar presente en el cartílago hialino y en el cartílago elástico, pero no va a estar presente en el cartílago fibroso. Además lo podemos diferenciar por la organización que hacen los condrocitos. Entonces vemos grupos isógenos formados en el cartílago hialino, algunos en el cartílago elástico, con divisiones celulares en diferentes planos y con divisiones celulares en el mismo plano y organizaditos en línea. Vamos a ver esos grupos isógenos del cartílago fibroso. Al observar la matriz de los diferentes tipos de cartílago, entonces vamos a ver que el cartílago hialino va a tener una matriz lisa y basófila
con fibras de colágeno muy finas, que el cartílago elástico va a presentar unas fibras elásticas oscuras y unas fibras de colágeno no tan abundantes como si se van a observar esas fibras en el cartílago fibroso, que son fibras de colágeno bastante gruesas, organizando así los condrocitos de manera no de grupos isógenos, sino alineados. Hablemos de cada cartílago de manera individual. Entonces aquí observamos con diferentes tinciones cómo se ve el cartílago hialino. Este cartílago es el más abundante y presenta una elasticidad que es intermedia entre la elasticidad del cartílago elástico y el cartílago hialino. Se encuentra en las vías nasales, en las vías respiratorias altas, en la laringe, en la tráquea y en los bronquios. También está presente en los cartílagos de las costillas, en el cartílago de las articulaciones y en el esqueleto fetal. Este cartílago puede presentar procesos de calcificación. El cartílago hialino, su función es ser resistente a la compresión. Él provee amortiguación y baja fricción en las articulaciones. También brinda sostén estructural en el sistema respiratorio. Brinda un sostén flexible para los tejidos blandos y constituye el fundamento para el desarrollo del esqueleto fetal, o sea que nos sirve de molde para luego que haya una formación de los huesos del adulto. El cartílago hialino presenta un pericondrio, pero no en todos los lados. Va a haber ausencia de pericondrio en el cartílago auricular y en los discos epifisiarios. El cartílago presenta menos célula, va a poseer condroblastos y condrocitos que se distribuyen al azar formando grupos isógenos. La matriz va a ser homogénea con fibras de colágeno tipo 2, monómeros de agrecano y también con proteoglucano. La tinción de la matriz pues se observa basofílica con un alto contenido de grupos de ácido sulfhidrilo y con carbohidratos. Su aspecto va a ser liso, vítreo, transparentoso. Así podemos observar la presencia de cartílago hialino aquí en el cartílago nasal, en lo que es la tráquea, en las articulaciones y en los bronquios. El segundo tipo de cartílago es el cartílago elástico. Él está presente en el pabellón de la oreja, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis y en los cartílagos cuniculados y cuneiformes de la laringe. Este cartílago es el que tiene mayor elasticidad y por eso provee un sostén flexible. Este cartílago por eso no se osifica ni tampoco tiene capacidad de regeneración, es otra de sus características. El cartílago elástico se visualiza más opaco, tiene una matriz extracelular menos abundante que la del cartílago hialino, presenta pericondrio. En sus células también van a estar pues los condroblastos y los condrocitos, y este tipo de cartílago presenta unas fibras elásticas abundantes que se van a teñir por sus aminoácidos que son básicos y también una abundancia de colágeno tipo 2 y de monómeros de agrecano. Aquí observamos el cartílago elástico en el pabellón auricular y en la epiglotis. El tercer tipo de cartílago es el cartílago fibroso, que va a estar presente en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en la trompa de Eustaquio, en las inserciones tanto de tendones como ligamentos y meniscos. Este cartílago pues es el que tiene menos elasticidad de todos, es el que provee un soporte más firme y el que tiene mayor resistencia a la tensión y a la deformación. El cartílago fibroso pues va a presentar fibroblastos y condrocitos más pequeños que se van a ubicar siempre en organización lineal. Su matriz territorial va a ser delgada, va a tener unas fibras de colágeno gruesas tipo 1 y la matriz interterritorial es acidófila con monómeros de agrecán y versicán. No presenta pericondrio y sufre calcificación durante la reparación ósea. Lo vamos a observar en los discos intervertebrales y en las inserciones tendinosas, aquí en estas zonas. Hasta aquí llega nuestra primera grabación.